Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a Physics Channel. Mi nombre es Fabián Tapia. Hoy les voy a hablar acerca de la suma de vectores y lo voy a explicar por medio de un ejemplo. ¿Sí? Tenemos la situación siguiente. Un avión sale del aeropuerto y vuela 170 kilómetros en una dirección 68 grados al este del norte, luego cambia el rumbo y vuela 230 kilómetros a 48 grados al sur del este, para efectuar inmediatamente un aterrizaje de emergencia en un potrero. ¿En qué dirección y qué distancia deberá volar una cuadrilla de rescate enviada por el aeropuerto para llegar directamente al avión averiado? Bueno, entonces, ¿cómo solucionamos esto? Miren, aquí tenemos un primer desplazamiento, 170 kilómetros a 68 grados al este del norte, y el segundo movimiento 230 kilómetros a 48 grados al sur del este. Un vector debe tener una magnitud y debe tener una dirección. Aquí tenemos dos movimientos con una magnitud y una dirección. Entonces vamos a sacarlos como vectores. Nuestro primer movimiento, que tiene una magnitud de 170 kilómetros y una dirección de 68 grados al este del norte. Nuestro segundo movimiento tiene una magnitud de 230 kilómetros y una dirección de 48 grados al sur del este. Hagamos un diagrama de esta situación. Vamos a dibujar nuestros vectores, en 2D. Entonces pues lo vamos a graficar en un plano cartesiano XY. Nos vamos a ayudar pues por medio de una rosa de los vientos para saber dónde queda el norte del este, el sur del este y todas esas cosas. Ahora, para que nos quede pues aproximado el dibujo de los vectores, pues vamos a utilizar un transportador. Vamos a poner en el origen y vamos a trazar nuestro primer movimiento, que es el movimiento A. ¿Sí? Pues aproximadamente sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, como por aquí. Por aquí sería nuestro primer movimiento, ¿listo? Para el segundo movimiento, pues lo que vamos a hacer es desplazar el origen del transportador y lo vamos a poner en el final de nuestro primer vector y a partir de allí vamos a trazar nuestro segundo vector, que son 48 grados al sur del este, 230 kilómetros. Sur del este es por aquí, o sea que poniéndolo aquí sería como por aquí más o menos. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el vector resultante, o sea, la suma de los dos vectores. Sí, es este vector blanco que está aquí. Vamos a ponerle las características a cada vector, su dirección y su magnitud, al movimiento A y al movimiento B. Entonces miremos una cosa aquí, que si nosotros trazamos unas líneas perpendiculares entre los vectores, vamos a tener que se van a formar unos triángulos rectángulos, ¿sí? Para el vector A y lo mismo para el vector B. Esto nos va a ser útil porque nosotros necesitamos es encontrar las componentes en X y en Y de nuestros vectores A, que sería nuestro primer movimiento, el vector B y el vector resultante que lo vamos a llamar R. En un triángulo rectángulo, pues que con sus lados hipotenusa o el lado adyacente al lado opuesto, que tiene un ángulo, entonces tenemos que el seno de este ángulo pues va a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Y el coseno del ángulo pues va a ser el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Esto para qué lo vamos a utilizar? Pues para encontrar las componentes en X y en Y de nuestros vectores. Entonces, por ejemplo, para nuestro vector A, la componente en X, ¿quién sería? Necesitamos encontrar este lado acá, ¿sí? Dice, ese sería nuestro lado opuesto, ¿sí? Entonces acá donde tenemos un lado opuesto, acá dice el lado opuesto, pues despejándolo aquí sería el lado opuesto, sería igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Entonces que ese sería nuestra componente en X de nuestro vector A. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí 170 que es la hipotenusa, seno de 68 que sería el seno del ángulo. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer para la componente en Y. La componente en Y pues sería el adyacente sobre la hipotenusa, sería acá de un coseno, entonces el adyacente sería igual a la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo, que serían 68 grados. Entonces aquí lo tenemos. Y pues ya podríamos formar nuestro vector con sus componentes, un componente en X, componente en Y. Ahora pues lo mismo vamos a hacer para el vector B. Vamos a ver quién sería la componente en X de B. En este caso tenemos el ángulo aquí, entonces este sería el lado adyacente. Entonces el lado adyacente sería igual a la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo. Entonces esta es la hipotenusa, 230 kilómetros, y el coseno del ángulo, pues el ángulo sería 48 grados. ¿Sí? Entonces tendríamos que la componente en X del vector B sería igual a 230 coseno de 48 grados. Lo mismo hacemos para la componente en Y. La componente en Y, pues aquí tendríamos que es el opuesto sobre la hipotenusa del seno del ángulo, entonces pues de acá despejamos, el opuesto sería igual a la hipotenusa por el seno del ángulo y ya podemos formar nuestro vector B con sus componentes. Ahora, miren, nosotros necesitamos es conocer las componentes del vector en X y en Y para poder encontrar su magnitud, para poder encontrar su ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para encontrar este vector resultante lo encontramos haciendo una suma aritmética de los vectores A y B.
¿sí? O sea, y lo vamos a hacer componente a componente. O sea, ¿cómo así? Miren, para encontrar la componente de x vamos a hacer la suma de las componentes en x de a y b. Y para encontrar la componente de y de r, entonces vamos a sumar las componentes de y de a y b. Y entonces ya vamos a encontrar nuestro vector r. Entonces, reemplazando, pues tendríamos componente x de a, serían 170 coseno de 68, 230 coseno de 48, que sería la componente en x de b. Y lo mismo, pues reemplazamos los componentes de a y de b en la parte de y. Esta parte de aquí, la componente y del vector b, es negativa porque nos está quedando en el cuarto cuadrante, y en ese cuarto cuadrante el seno de un ángulo es negativo, entonces por eso nos queda con ese menos. Entonces, pues ya haciendo los cálculos, pues nos queda nuestro vector r es esto, 331.52 en x y menos 107.24 en y. Ahora miremos una cosa, que si volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, o sea, trazar unas líneas perpendiculares entre los ejes y uniéndolo entre el inicio y el final, vamos a tener que se forma un triángulo rectángulo. Entonces, pues, ¿cómo vamos a encontrar la magnitud? Si nos damos cuenta, esta sería la hipotenusa del triángulo. Entonces, pues por Pitágoras tendríamos que la magnitud del vector sería la raíz de la suma de los cuadrados de los lados, o sea, componente en x al cuadrado más componente en y al cuadrado. Todo esto sacándole raíz a esto, y ya tendríamos nuestra magnitud. Reemplazando rx, ry, y elevándolo al cuadrado, sacándole raíz, ya tenemos que la magnitud de este vector sería 348.4 kilómetros. Ahora, necesitamos encontrar el ángulo que está formando este vector, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Miren, del triangulito anterior teníamos que el seno del ángulo es igual a la componente en y del vector sobre la magnitud, y el coseno pues es la componente en x sobre la magnitud. Entonces, si nosotros hacemos seno sobre coseno, pues tendríamos la tangente, ¿sí? Entonces la tangente sería la componente en y sobre la componente en x. Ahora, como no necesitamos la tangente, sino el ángulo. Entonces, ¿cómo encontramos el ángulo? Pues hacemos la operación inversa, o sea que el ángulo es igual a la cotangente de la componente en y sobre la componente en x del vector. Entonces, ya reemplazando acá, pues tendríamos nuestra componente en y, que es menos 107.24, y nuestra componente en x, que es 331.52, y ahí ya encontramos nuestro vector, o sea, menos 117.92, que nos da un ángulo negativo, o sea que está en el cuarto cuadrante. Aquí pues ya tendríamos la respuesta, ¿sí? Primero tenemos nuestro vector con sus componentes, tenemos la magnitud del vector y tenemos la dirección del vector, que son las cosas que nos interesan, ¿sí? Pues nosotros aquí ya podríamos decirle a la gente del aeropuerto: vea, el avión se estrelló en este punto a 348 kilómetros a 17.92 grados al sur del este. Entonces aquí está, la cuadrilla de rescate de volar a un punto a 348.4 kilómetros a 17.92 grados al sur del este. Y ya podrían rescatar a los sobrevivientes. Entonces, muchachos, pues suma de vectores no es complicado, tiene muchas aplicaciones. Esta es una, es real, si se utiliza esto para búsqueda y rescate. Pues obviamente teniendo otras consideraciones como el cambio de velocidad y dirección del viento, condiciones climáticas y todas esas cosas. Obviamente esto es como lo básico, ¿no? Entonces, muchachos, muchas gracias por su atención. Si hay algún comentario que hacer, se recibe con mucho gusto. Y no olviden, esto es Physics Channel, y no olviden suscribirse, likear, comentar y compartir. Y muchas gracias, que estén muy bien.